No me voy a extender mucho porque quiero que usted aprenda en esta mañana una de las tantas disciplinas que Dios nos enseña. Hoy vamos a comprender por medio de la Escritura por qué es importante tener disciplina de Dios, por qué es importante tener hábitos en Dios, por qué es importante congregarme, por qué es importante la oración, por qué es importante leer la palabra, por qué es importante ayunar y así muchas de las cosas que nosotros practicamos. Y quiero dejar claro en esta mañana que nosotros somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en los dones, nosotros creemos en los ministerios de apostolado, de maestros, de pastores. Nosotros creemos en hablar en lengua, nosotros creemos en la sanidad, nosotros creemos que el Espíritu de Dios puede utilizar a un hombre o una mujer para profetizar. Nosotros creemos que el Espíritu Santo todavía se mueve en la tierra y que puede hacer maravillas en los hombres. Nosotros creemos que el mover que Dios trajo a esta tierra todavía es efectivo. Lo que sucedió en el libro de Hechos todavía está vivo en mi vida. Yo creo lo que dijo el profeta Joel, que nuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos verán sueños. Yo creo que nuestros jóvenes serán de proyecto de Dios en esta tierra. Amén. ¿Usted cree que es un barro de Dios? Yo creo que soy un barro de Dios. Amén. Yo creo que soy un barro y un utensilio de Dios para su gloria y para su honra. Amén. Por lo tanto, en cualquier momento que el Espíritu Santo, porque siento su poder aquí, quiera profetizar algo aquí, no piense que soy yo, ni es que uno de mis hermanos, no. Piense que es el poder de Dios que vino sobre este barro, sobre este pedazo de carne que está aquí, que Él lo quiere utilizar para la gloria de Él. Amén. Es que no lo utiliza para la gloria de los hombres, sino para la gloria del mismo. Porque la Escritura dice que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Por lo tanto, yo fui hecho por Él y para Él. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Yo creo que muchos sabemos esta historia, pero yo quiero hoy compartir algo tan bonito que el Señor me regaló. Y antes de leer la Escritura, yo quiero decirle que cuando uno es estudiante, se sienta en el salón y viene el profesor a hacer el examen. El buen estudiante, ¿sabe qué pasa? Usted lo mira y resolvió rapidito. Aquel estudiante que no se prepara, que no entra a clase, que no se dispone, que llega tarde, ¿sabe qué pasa? Le toca el Team Marín de Dos Pingües. Y ¿saben una cosa? Para sorpresa, cuando a los 8 días el profesor calificó el examen y lo trajo al salón y empezó a repartirlo. El que estudia siempre está a la expectativa, pero el otro se está riendo. Y sabe que aunque se gane el examen por la suerte, como le llaman, aunque se lo gane, ¿sabe qué le dice el compañero? ¿A dónde te lo robaste? ¿Con de quién te copiaste? Porque no se lo van a creer. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se conoce el cristiano que se congrega, se conoce el cristiano que ora, se conoce el cristiano que ayuna, se conoce el cristiano que vigila, se conoce el cristiano que se mete con Dios. Amén. Eso es lo que quiero decir en esta mañana. ¿Por qué? Porque el alumno, así como él está en clase, se da cuenta y hay diferencia. Y usted puede ser y lo vea el juguetón recochando, pero usted sabe que no es un buen estudiante. Y usted puede identificar quién es el buen estudiante, a pesar de que yo no soy buen estudiante. Pero digo, me voy a juntar con Petronila, porque sé que a Petronila le gusta estudiar. Pero si me junto aquí con tal persona, casi no le gusta estudiar. Con él me puedo ir por ahí a recochar. Amén. Entonces así mismo funciona aquí en la vida cristiana. Por eso yo le vengo a hablar hoy de la disciplina de Dios. De la disciplina de Dios. No de la disciplina de los hombres, sino la disciplina de Dios. Amén. Leamos la Escritura en esta mañana, en el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Bendito sea Jesús. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, escuche bien, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podréis hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y esta palabra la compartí yo hace 15 días en un ayuno, pero Dios me dijo: ahí hay más. Hay más tela que cortar. Porque la palabra es viva y eficaz. Y la compartíamos aquí en el ayuno hace 15 días atrás. Y meditábamos en algo hace 8 días, perdón. Meditábamos en algo tan profundo de la Escritura. Es que, mire lo importante que es ayunar. Ahora usted va a entender por medio de la Escritura. Hoy le vengo a hablar especialmente del ayuno. Es tan triste ver iglesias y que los que nos ven en las redes también escuchen lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Cuando hay tiempo de ayuno, la iglesia está solita. Cuando hay tiempo de oración, la iglesia está solita. Cuando hay tiempo de vigilia, la iglesia está solita. Pero yo quiero decirte en esta mañana, con todo el amor de Dios, si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas ayunar. Necesitas congregarte, necesitas orar, necesitas leer la Biblia. Estoy hablando de aquellos que quieren ganar el examen. Aquellos que quieren recibir el poder del cielo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mire, pocos son los que les gusta el secreto, pocos son los que les gusta el poder de Dios en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque no se guardan para Dios. Amén. A su nombre. Y voy a entrar aquí en contexto para que usted se asiente a la palabra. La Biblia dice que David estaba sobre su terrado mirando a lo lejos, cuando de repente vio a Betsabé. Y le dio por escoger a Betsabé, traerla y acostarse con ella y tener un hijo. Pues él no se imaginó tener un hijo con ella en ese instante, pero una mala decisión hizo que tuviera un hijo a su nombre. Jóvenes, escuchen, una mala decisión puede traer una dificultad grande en tu vida. Yo siempre anhelé y decía: cuando yo tenga 25 años me quiero casar y quiero tener mi familia, quiero tener 2 hijos, quiero tener una esposa, quiero vivir con ella. Y sabe que así me lo dio Dios. A los 25 años empecé a ejercer, y a los 25 años Dios me empezó a dar lo que yo un día le había pedido. Amén. Todo tiene su tiempo, no tienen que apresurarse. Yo no sé, esto lo sacó Dios de otro papel ahora mismo, porque siento poder, ¿verdad? Dios le da consejo a los jóvenes. Hay una edad exacta que usted se puede casar, puede planear sus hijos. Me disculpa aquí que me salió un poco, pero Dios quiere que dé esta información en este momento, porque a alguien le puede servir en este momento. Planee bien lo que vaya a hacer, tome buenas decisiones, no se apresure, piense bien lo que usted quiere para su vida, porque será mañana. Usted va a tener una responsabilidad al lado suyo, porque los hijos no son cualquier cosa. ¿Saben qué son los hijos? Bendición de Dios. Por lo tanto, usted tiene que darle cuenta a Dios de sus hijos el día que Dios lo llame a usted, a su nombre. Nosotros como papás le tenemos que dar cuenta a Dios sobre nuestros hijos. Y sigo aquí hablando la Escritura. Entonces David le trae a Betsabé y tiene todo este suceso, y se paró David. Porque una mentira te va a traer otra mentira. ¿Y sabe qué hace David? Necesitamos matar a Uría. Uría era el esposo de Betsabé. Y David no le importó aunque fuera su amigo, aunque fuera un hombre de guerra. No le importó en el momento David, porque estaba loco por un deseo a su nombre. Ay, Padre, tú eres bueno, Señor. ¿Sabes una cosa? Una locura de David por un deseo de su vida lo llevó a cometer una cosa tan dificultosa que trastornó toda su generación a su nombre. Gloria. Mire, un deseo de la carne, un deseo de tu vida que tú ni siquiera meditas en Dios, le llevó a David a tener cosas duras en su vida. De ahí en adelante vivió cosas que fueron tan difíciles para él. Para David fue tan difícil ver que su hijo le quisiera robar el reinado.
Para David fue tan difícil ver que su hijo se acostaba con su esposa, con la concubina que él tenía, delante de los ojos de todo Israel. Por eso le estoy diciendo que un deseo tuyo te puede traer una mala decisión. Te puede traer una vida de amargura, santo. Una mala decisión tuya por un momento, por un instante, te puede traer un fracaso total en mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque David en ese momento, cuando tenía que estar peleando la batalla, no lo estaba, sino que estaba por ahí tirando pinta a su nombre. Entonces lo que quiero sentar con esto en esta mañana es que usted tenga cuidado con toda decisión que vaya a tomar. No la tome a la ligera. No tome por la apariencia de sus ojos, sino que mire más allá y medite en Dios y piense qué Dios quiere para usted, qué es lo que Dios ha decidido para su vida. Bendito el Señor. Y la Escritura nos sigue diciendo que esta mujer quedó en embarazo, quedó encinta, mandan a traer porque el hombre estaba en la batalla. Mire esto tan tremendo. La Biblia dice que cuando el profeta Natán fue allá, empezó a decir que había un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas. Ya, no describe más de rico. Pero si usted nota en el verso 3, de 3 en adelante, 3 y 4 dice que había un hombre pobre que solo tenía una corderita y que la quería mucho y que la tenía en su seno y que él la alimentaba y que la cuidaba como a su hija. Pero mientras en el verso 2 dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Miren cómo Dios describe a los ricos. Mira, varón, cómo Dios describe a los ricos, solamente con unas cuantas palabritas, pero al pobre le destinó 2 versículos, para que entendieran que Dios es más importante que aquellos que son pobres. Y no hablo simplemente de pobreza natural, yo hablo de una pobreza que usted humille delante de Dios y no una altivez de afuera, a su nombre. Y Dios ni siquiera en la Escritura dice mucho de hablar del hombre rico, pero del hombre pobre hablaron mucho. Y él tenía una buena corderita y cuidaba de ella y la amaba. Pero Betsabé no amaba a este hombre. Porque Betsabé tenía a su esposa, debió cuidarse, pero no. Y mira, este hombre tan tremendo que amaba tanto a su mujer y amaba tanto al rey, que cuando el rey lo mandó a buscar, le dice, vete para tu casa y quédate unos días allá con tu esposa, porque estabas en la guerra y debes quedarte allá. Él dijo, no, ¿cómo yo me quedaré en mi casa cuando hay unos peleando a favor de Dios? ¿Cómo me pelearé si ya está el general Joab está peleando la batalla? ¿Y cómo yo me quedaré en mi casa acostado? Mira cómo era un hombre de buenos sentimientos, de amor, pero Betsabé no sabía lo que tenía enfrente. A su nombre. Muchas veces no sabemos qué tenemos enfrente y lo despreciamos. Y ella se dejó llevar por una circunstancia mientras este hombre cuidaba, porque la Biblia dice que él la cuidaba como una niña, como un corderito, y la amaba. Bendito sea el Señor. Y la Escritura nos sigue diciendo aquí, es que cuando ya este suceso empieza a volverse ya más grande, porque resulta y pasa que la barriga iba a empezar a crecer. A su nombre. Ya la barriga de esta mujer iba a empezar a crecer y no se podía tapar, porque va a llegar el día que el pecado se va a dar a luz. El pecado se va a manifestar, por mucho que tú lo hagas escondido, por mucho que tú lo mantengas, se va a dar a luz. Y sabes una cosa para que usted se sorprenda, es que esto no sucedió de un día para otro, como usted ve un versículo seguido. La Biblia dice que ya ella había dado a luz, por lo tanto habían pasado 9 meses como mínimo. Cuando Dios envía al profeta, varón, el profeta llega a visitar a David y David creyó que los 9 meses que pasaron Dios se había olvidado de todo lo que había hecho. Es que no sucedió como usted lo ve ahí. Es que usted tiene que pensar y meterse en la película. En el momento que yo me metí en la película, Dios me hizo entender que no sucedió mañana. El pecado quedó oculto por 9 meses. Y cuando llega ya, porque ya el niño había nacido, y estoy poniendo más o menos un tiempo más o menos, porque pudo pasar más tiempo, y él creía que nadie lo iba a saber, que ya eso se había pasado, que ya eso se había terminado. Yo no sé qué cosa tú hayas cometido, pero yo quiero decirte que Dios, por medio de la palabra, en esta mañana te quiere decir que hay que reconocer las fallas que hayamos hecho, aún en que hayan pasado años, meses o días. Sabe, Dios lo conoce. Y David se había olvidado, y se le llega a ese profeta a la casa, y el profeta no se le fue directo. El profeta le empezó a hablar de una parábola. Y David pensó en el momento y dijo, como era rey, dijo, es necesario que ese hombre que hizo esto muera. Pero él no sabía que la sentencia de sus propias palabras era lo que iba a darle fuerte a él. Él no sabía que con la vara que estaba pidiendo lo iban a empezar a medir.
Él no sabe por qué es fácil jugar al prójimo cuando cometió un error, pero no es fácil cuando yo lo cometo. Es fácil cuando yo veo al otro que cayó en señalarlo, pero es fácil cuando yo lo estoy, no es fácil cuando yo estoy de aquel lado. Y David no sabía que él era el que estaba de aquel lado. Y siendo rey, la única orden que dio fue: muera este hombre. Y además de morir, ¿sabe qué le dijo? Tiene que pagarla con 4 corderitos. David no se conformó con que muriera, sino dijo: la platica la tiene que pagar también. Porque creía que el profeta le estaba hablando de algo literal, santo. Él creía que él estaba hablando de un hombre así literal que había pasado y que le había robado la corderita. Lo que Dios estaba hablando en el momento es que era un hombre que le había quitado a alguien que apenas tenía una mujer, y Dios le había dado la capacidad de tener muchas. ¿Saben una cosa? Y él prefirió quitarle la de ajena. Gloria a Dios. Y mira lo que sigue diciendo aquí la escritura. Porque yo quiero que yo le estoy llevando a este contexto para que pueda entender lo que yo le voy a hablar en esta mañana de parte de Dios. Es que el profeta le da toda esta parábola enseñándole a David. Pero David era un hombre muy sabio y entendido, y David empezó a imaginarse. Y cuando el profeta le dijo, él dijo: yo reconozco que he pecado contra Dios. Yo reconozco que le fallé a Dios. Yo reconozco que esta mala decisión por una aventura mía me costó. Él no levantó a trompar tal vez al profeta Natán. Él no lo echó de su casa: vete de aquí, chismoso. No, él le dijo: yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que le fallé a Dios. Pero pasaron más de 9 meses que él no reconoció. Él no reconoció lo que había hecho. Entonces, cuando Dios le envía esta palabra, él empieza a reconocer. Yo no sé si tú en tu corazón, en esta mañana, con lo que Dios esté hablando, tú reconozcas en qué hayas fallado, qué tiempo atrás cometiste error y no pediste disculpas, ni siquiera pediste perdón, ni siquiera te acercaste a esa persona que le diste tanto. ¿Sabes una cosa? David marcó y hizo una gran tragedia en ese tiempo. Porque por la culpa en ese momento, aquel hombre Urías murió. Pero yo quiero decirte que aunque él murió, ¿sabe? Dios tomó justicia por él. Dios, aunque David era rey, aunque era un hombre conforme al corazón de él, le dijo: esta sentencia te vendrá a ti, porque yo no hago excepción de persona. A su nombre. Amén. La sentencia le vino a David, a pesar de que pasó un tiempo. Todo lo que hagamos en esta tierra, lo que usted haga, para bien o para mal, va a pasar sentencia en esta tierra y va a afectar a lo que tú tienes al lado. Porque la escritura dice que afectó a sus hijos. La escritura dice que afectó a su generación, y va a afectar la mala decisión tuya, va a afectar a tus hijos. A su nombre. Gloria. Y mire bien lo que sigue diciendo aquí la escritura. Vamos a volver aquí donde empezamos a leer, el verso 14. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios envió una sentencia de lo que iba a pasar con el hijo de David. Dios no podía permitir, varón, que ese hijo creciera, porque ese hijo era ilegal espiritualmente. En el mundo espiritual era ilegal, porque cuando él lo tuvo con Betsabé, todavía Urías existía. A su nombre. ¿Sí me entienden? Mientras ellos tuvieron el hijo, Urías estaba vivo, Urías no había muerto. Por lo tanto, eso era ilegal en el mundo espiritual. Y Dios no es de ilegalidad, Dios es de legalidad. Amén. Y por lo tanto, Dios tenía que quitar ese hijo. Pero tenía un propósito grande con Betsabé, porque de ahí vino Salomón. Dios no mató a David ni mató a Betsabé. Dios mató al hijo que hubo sobre un pecado, y lo tuvo que quitar para él hacer la voluntad de él, no la voluntad de David. Esa no era la voluntad de Dios en ese momento, sino que fue una equivocación, un deseo de David en el momento, por dejarse llevar por una actitud de la carne. Pero mira lo que sucede aquí, que es el punto que yo quiero tocar en esta mañana. Aquí viene lo bueno. Dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Sabe cuándo se materializó la palabra? Cuando el profeta la soltó. Una vez el profeta visita a David, la palabra se materializó y el niño enseguida enfermó. Por lo tanto, cuando Dios una palabra, como decía ahorita el varón, se va a materializar en el mundo espiritual, se materializa en el mundo físico. Amén. Mira que cuando el profeta llega, ¿por qué no ocurrió antes? Porque Dios tenía que hacerlo saber a sus oídos. Dios tenía que hacerlo saber a él, aunque él lo sabía dentro de sí, no lo sabía afuera, porque él pensó que todo lo demás estaba callado.
Yo siento aquí que cosas tan calladitas, ¿verdad? Pero Dios va a empezar a salir afuera. Y ay. Mire, escuchen bien lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Dios está tendiendo un brazo de amor ahora mismo. Antes que suceda afuera, antes que se divulgue por toda la luz del sol, es necesario que tú lo hagas antes que se divulguen las cosas. Mire, a veces es necesario que si usted hace algo malo en su trabajo, se acerque allá y reconozca. Ayer mi esposa me comentó que se vio una película y me comentó algo que sucedió de un niño. Y el niño vino y hizo trampa a la profesora y robó el examen y se sacó una buena nota. Pero él se lo robó. Él se robó la pregunta, la respuesta y se sacó una buena nota. Y vino la profesora, le vio y lo felicitó porque sacó una buena nota. Y había un perrito que le enseñaba cosas, no sé, alguno se lo pudo ver ayer. Le enseñaba unas cosas y ese perrito le decía que eso no estaba bien. Le decía que eso estaba mal hecho. Y el niño fue allá y le dijo a la profesora: yo sé que cometí un error y yo no puedo aceptar esta buena nota. Mira, reconoció en él: yo no puedo aceptar esto porque esto no vino de mí, yo me lo cogí. Luego entró a un supermercado y se robó un yoyo. Y él le dijo: eso tampoco es bueno porque usted no le puede robar a nadie. Y este niño, porque ese perrito le enseñaba cómo ser, aunque no era una película que decía cristiana, la dieron por RCN, no estoy haciendo propaganda aquí, sino que fue buena. Y sabes una cosa, aunque no mentaba que fuera Dios, los principios que se hablaban ahí eran bíblicos. Porque el perrito lo único que le enseñaba eran los mandamientos, de no robar, de no hurtar. Y este niño, cuando se robó el yoyo, él le dijo no. Entonces, ¿sabe qué hizo el niño? Porque tenía pena de volver y de decirle que estaba hecho mal. El niño cogió el yoyo y lo puso ahí, en donde se vende, ¿verdad? Y lo llevó allá para pagarlo, pero ya él se lo había llevado a su casa, lo había destapado, había jugado, pero lo pagó. Yo lo que quiero decirte que esta mañana, por medio de la Escritura, es que David reconoció la falla que había hecho unos días atrás. Dios no se olvidó del tiempo que David había hecho ese fracaso, que David había hecho esa situación tan difícil. Dios no se olvidó porque la Biblia dice que fue tan desagradable delante de los ojos de Dios aquella mala decisión de David. Y llegó aquí la sentencia. Entonces está el profeta y le dice que el hijo va a morir y que Dios le va a herir con una enfermedad. Pero mire, para sorpresa suya, lo que hay aquí, ¿ve? El verso 16. Note conmigo, vamos a la Biblia. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Miren lo que hizo David: ayunó. Yo una vez escuché esta palabra que la predicaron y dijeron: los ayunos que no le agradan a Dios. Está bien, porque es un ayuno que parece que no le agradó a Dios, pero otra cosa fue lo que Dios me reveló a mí aquí por medio de esta escritura. Dice que David ayunó, entró y se tiró a tierra. ¿Saben qué es tirarse a tierra? Es silicio. O sea que David entró, varón, y se apartó en un lugar a solas, metido en una habitación donde no quería saber de nadie, porque los siervos le llevaban comida, decían no. Le llevaban agua, no. No quería saber de nada porque la tristeza era tan grande. Pero él estaba enfrente, su hijo estaba enfermo y él se metió a solas a ver si Dios quizás podía salvar a su hijo. Pero la sentencia era que Dios no iba a salvar a su hijo. Por eso te digo que parece un ayuno equivocado, pero no es un ayuno equivocado. Lo que tú vengas aquí a orar, lo que tú traigas en un ayuno, aunque tú parezca que sea tu voluntad, Dios no te lo responda, pero Dios va a traer respuesta a las circunstancias acerca del problema que traíste. Amén. Mira lo que sigue diciendo aquí la Escritura, ¿ve? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero escucha bien el 19. Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por eso le dije, la voluntad de David en el ayuno era que el niño se sanara. Hace unos días atrás nos reunimos como iglesia a orar por un hermano llamado Neuder, que creemos que se fue en las manos de Dios. Amén. Lo anunciamos aquí en la iglesia, nos reunimos a orar, le dijimos a varias iglesias, pero la voluntad de Dios fuera que murió porque no se pudo salvar.
pero creemos que se cumplió la otra voluntad de que Él esté en el reino de los cielos. Amén, amén. Y la verdad a mí me dio muy duro. La verdad me dio duro la muerte y no hace nada, hace unos pocos días atrás, creo que hace 4 días, no sé, algo así hace de su partida. Y David está en este suceso y yo no sé, Dios me empezó a hablar con la palabra y en medio de los ayunos para hacerme entender algo que venía. Yo ahora puedo comprender por qué. Mira, la escritura dice que David se murió el niño, pero cuando el niño se murió y él supo entre sí por lo que ellos estaban hablando, David entendió. David entendió lo que había pasado. Yo hablaba con una hermana esto. David entendió lo que había pasado, pero ¿sabe por qué? Porque había ayunado a su nombre. Eran 7 días que David había estado en un ayuno. Eran 7 días que David estaba buscando el rostro de Dios de una u otra manera, aún buscando su propia voluntad, pero Dios trajo respuesta. ¿Sabe qué empezó a Dios a consolarle? Para cuando viniera el momento duro, él lo pudiera entender. Mira, David entendió que el niño había muerto y cambió su rostro. La Biblia dice, por eso es muy importante, mi hermano, si usted está sufriendo una dificultad, si tiene problemas en el hogar, si tiene una enfermedad, hay que orar, ayunar, para entender el propósito de Dios, por qué está pasando esto, porque todo obra para bien, todo obra para bien en mi vida. Mira, aunque yo no tenga aliento, todo obra para bien, aunque no tenga salud, todo obra para bien, todo en tu vida va a obrar para bien, porque ya Cristo vive dentro de ti. Mujer, quiero decirte a ti que nos visitas hoy, que todo obra para bien lo que estás viviendo, y todo obra para bien. Y las circunstancias que hubieron, a veces Dios coge viento y aleja cosas, y es necesario que tuvieran que pasar en tu vida para bien, porque veo que Dios quitó cosas, aleluya, y veo cuando Dios tiene que quitar hombres, Dios los quita para hacer su propia voluntad. A veces es duro, pero es la voluntad de Cristo en nuestra vida. Mire, yo les quiero decir que cosas duras a veces hay que vivir. Aquí mi hermano se ha cansado de predicar esto, cosas, porque él lo vive diciendo, cosas duras hay que vivir. El evangelio no simplemente es de risa, pero el evangelio es de poder. Amén, amén, y aunque yo esté triste, Dios me levanta. Aleluya. Aunque yo no tengo fuerza, Dios me la renueva. Gloria. Aunque yo esté enfermo, Dios me puede sanar, porque David dijo, quizás Dios le pueda sanar. Amén, amén. Y lo que le dio fuerza a David fue el ayuno. Por eso vivir a hablar de una disciplina espiritual. Entienda que David entendió cuando llevaba 7 días de ayuno, cuando David llevaba 7 días leyendo la escritura, cuando David llevaba 7 días orando, cuando usted se congrega, cuando usted se reúne aquí a buscar el rostro de Dios, usted va a entender el problema que está viviendo en su casa. Amén, amén. Santo es su nombre, aleluya. Dios es bueno y poderoso. Y Dios dice que te consuelo, ¿viste, mujer? Que no pienses más de lo que pasó. El venir a la iglesia te va a ayudar tanto. David, mira, era su hijo, tenía lágrimas, dolor, no quería comer. Fueron 7 días, yo sé que una mamá puede entender un hijo enfermo. Fueron 7 días para David, metido a sola. Pero yo no sé los tiempos que tú hayas vivido, pero por medio de la escritura quiero decirte que vas a entender el propósito de Dios en tu vida. Que lo que se fue es para bien, que lo que Dios quitó es para bien, que lo que Dios cerró es para bien, lo que Dios está haciendo en tu vida es para bien, aunque ahora mismo no lo puedas entender. Amén, gloria. No lo puedes entender ahora mismo, ni siquiera yo lo puedo entender. Y a mí me dio triste la partida de este hombre cuando una noche venía de por allá con mi familia y me escriben al WhatsApp que Neuder había partido de esta tierra. Yo lo único que le dije a mi esposa, ahorita no me moleste, yo quiero estar a solas. Sí, porque hay dolor. Yo quería estar a solas, no quería hablar nada, no entendía nada. Yo solo sabía que Él es Dios. Yo solo sabía que Él es grande. Yo solo sabía que yo, como dije, yo hice todo lo que mi fuerza humana. Yo le demostré el amor hasta donde pude. De ahí para adelante no tengo capacidad ni poder de hacer nada. Todo le pertenece al que está sentado en el trono y el que glorifica, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Pero sabe que Dios, por medio de la escritura y el ayuno y la oración, me hizo entender y a David le hizo entender que su hijo tenía que morir. Y la Biblia dice que los siervos tenían miedo de decirle, y se va y se echa perfume, se ungió. Pero lo primero que hizo David, ¿sabe qué fue? Fue ir a la casa de Jehová. Se paró. ¿Cuál depresión y qué depresión? Párate de tu cama, párate de tu almohada, párate de ahí y ven a buscar el rostro de Dios. Y vas a ver cómo la depresión tendrá que salir de tu vida. Vas a ver cómo la depresión tendrá que morir alrededor de tu familia. Dice la gloria, hermano. Y los hombres que estaban con él, los siervos, se asombraron y dijeron, ¿este tipo qué le pasó?
Si hace unos días atrás ni comía, hace unos días atrás ni se bañaba, hace unos días atrás no se echaba loción, hace unos días atrás no se ponía el suéter rojo porque tenía que guardar luto, a su nombre. Yo quiero decirte que lo que Dios murió, murió, porque Dios sabe por qué lo hizo así. Si perdiste un empleo, Dios tiene otro empleo mejor. No llores más por eso. No llores por el que se fue. Llora por lo que tú quieres para tu vida. Cosas nuevas. No esa tristeza que el mundo te quiere dar. Y dice la escritura que los siervos se asombraron a ver a David. ¿Sabe cuando ella dice que se lavó, se ungió? Él se quitó el luto. 7 días después se quitó el luto. Porque él entendió. Él entendió el propósito. Pero ¿qué lo llevó a entender el propósito? El ayuno. Aunque Dios no respondió el ayuno, el ruego de él tirado en el suelo, en tierra dormía y se arrodillaba, y Dios no respondió que el niño viviera. Dios lo hizo entender por qué ese niño no podía vivir. Por eso se paró. Yo quiero decirte que Dios te va a hacer entender por medio del ayuno, de la oración, que algo va a hacer Dios a favor de lo que tú estás viviendo. Amén. Sino Dios no respondió la oración de David, pero le consoló, le ayudó. Yo no te estoy diciendo que lo que tú ores tiene que ser la voluntad de Dios para que tengas respuesta, pero sí te garantizo por medio de la escritura que algo hará Dios alrededor de lo que le estás pidiendo. Y te puedas entender, no, ya eso yo lo tenía que quitar, yo tenía que llevármelo de aquí, yo tenía que sacarte de ese trabajo, yo tenía que alejar esas amistades. Veo cómo Dios está quitando amistades de a tu alrededor, de joven. Veo como mujeres que Dios está quitando. Dios empieza a quitar amistades. Dios le quita unas amistades que no son de crecimiento. Y por eso Dios a veces permite que haya el roce entre una mujer y la otra cosa. Porque necesita poner un pare ahí. Necesita poner un muro. Para que aquello no me haga daño a mí. Y yo termine diéndome para ellos. Sino que ellos se conviertan a lo que yo le estoy sirviendo. A su nombre. Porque veo amistades, veo cosas que Dios está diciendo. Entonces hay que descansar en Dios. Y mira, estamos hablando de una muerte de un hijo. No estamos hablando de cualquier cosa. Y vamos a seguir leyendo un poquito más. Verso 19. Mas David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, escuche bien, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. Lo primero que hizo fue entrar a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, y ahí sí, viene lo bueno, y pidió y le pusieron pan y comió. David volvió el gozo, ya dejó la tristeza que tenía. Es hora de dejar toda tristeza en tu vida. Es hora de dejar aquello que Dios quitó. Es hora de dejarlo para que Dios se glorifique en ti. A su nombre. Gloria. Mire, David dejó todo, se lavó, se ungió y volvió. Después de que volvió a la casa de Dios, volvió a su casa y dijo: bueno, ahora sí, sírvame. Ahora el asunto se le complicó, bueno, para los que estaban alrededor. Mire bien. Dice: y le dijeron sus siervos, verso 21: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Miren que la cosa se le enredó a los que no ayunaron. A su nombre. Gloria. Ya los que querían ayudar a David, ya no entendían por qué David actuó así. Ya los que estaban tristes eran ellos, porque ellos no vivían de 7 días de ayuno. Ellos no venían a congregarse. Ellos no venían a la oración. Ellos no venían a la vigilia. Cuando tú vienes a la vigilia, entiende que Dios está capacitando tu vida para entender los propósitos que están pasando alrededor tuyo. Usted no nota que los siervos que le querían ayudar ya estaban preocupados por la vida de David. Ya no podían entender lo que David estaba viviendo. Lo que le había pasado a David es este versículo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. En paz me acostaré. David entendió. Y dejó la... Tengo que volver a ser rey. Y yo quiero decirle que esta mañana usted puede ser el hombre de Dios, el profeta, el pastor, el salmista, el adorador, pero usted necesita ayunar. David, con siendo rey, ¿sabe qué hizo? Volvió al ayuno. Pastores, hay que volver al ayuno. Gente que vive en los altares de Dios, hay que volver a los ayunos. Deja de decirle que no tiene tiempo para un ayuno, porque no verás la gloria de Dios. Amén.
Ya no se escucha que se ayuna, ya no se escucha que vigilan. Esto todavía existe. Esto ya no se escucha que la gente se levanta a las madrugadas a orar. Esto ya no se escucha que la gente viene a la oración, ya no se escucha, pero esto no se ha acabado. Esto es mentira del diablo, que quiere hacerlo creer para que tú no puedas entender lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Amén. Por eso mi invitación a todos aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios a volver a las disciplinas espirituales. Esta es una de las disciplinas de Dios, el ayuno. ¿Sí me entienden lo que Dios hizo con el ayuno con David? Porque quiero dejar ese punto, ese es el punto claro en esta mañana. Que usted pueda entender que una disciplina espiritual le va a hacer comprender lo que usted está viviendo. Santo es el Señor, aleluya. Santo es Jesús. Aquel joven que está allá, que nos visita hoy también. Dios abre puertas y cierra puertas. Las puertas que no son de Dios hay que cerrarlas, pero Dios abre puertas nuevas. ¿Y sabes qué quiere hacer Dios con tu trabajo? Ponerte en un trabajo digno, en un trabajo donde aprecio. Por eso ha cerrado Dios muchas puertas. Pero ¿sabes por qué, varón? Porque muchas veces nosotros necesitamos en la dirección de Dios, y donde haya gente que nos hable de Dios y nos ayude a levantarnos hacia adelante. Dios quiere que estés rodeado de gente que sea de Dios, que conozca de Dios, que te hable de Él. O sea, en el trabajo uno sabe cuándo crece, cuando tiene gente alrededor que teme a Dios. Por eso yo veo que Dios ha cerrado puertas en tu trabajo, pero volverán a abrirse. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios la va a abrir en tu vida. Amén. Y la Biblia está diciendo aquí que los hombres que estaban con David ya no entendían lo que la locura de David. Y miren lo que ellos le preguntan. ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él te levantaste y comiste pan. Y miren cómo respondió un hombre cuando está en oración, cuando un hombre está en vigilia, cuando un hombre lee la Biblia. Cuando un hombre y una mujer lee la Biblia y viene la vecina a pelear con ella, ¿sabes qué pasa? La deja ahí, no le dice ni una palabra. Si alguien te golpea lo que tú tienes, baja el rostro. ¿Sabes por qué? Porque la oración te ayudó a sobrellevar esa circunstancia. La oración te llevó a llevar esa circunstancia. Pero cuando tú no oras, la carne se te levanta y vienen los deseos de la carne, que mejor dicho son celos, contiendas, herejía y todo lo que usted se imagine. Los celos, esto vino a ira. ¿Y sabe qué dice aquí la Escritura? Que David tomó todo con reposo ante la mala situación. Por eso si tu pareja se te levanta, si tu esposo o tu esposa se te levanta y tú vienes de la oración o tú vienes de leer la palabra, tú no vas a responder de la misma manera. Pero si tú ni siquiera lees, vienes de Netflix, vienes de YouTube, vienes de Facebook, de todas estas cuestiones, ¿sabes qué va a pasar? Si ves jarro ahí, lo primero que le devuelves. ¿Sí? Le devuelves el jarro y el esposo coge el jarro y se lo devuelve doble y se formó la cosa. ¿Sabe por qué? Porque no hay oración, no hay vigilia, no hay ayuno. Te estoy hablando de disciplina. Mira, el atleta sabe que tiene que entrenar todos los días para mañana competir. Usted es un cristiano, debe competir todos los días. Ahora dijo el apóstol Pablo, nosotros no competimos como los que ganan un premio. Nosotros competimos para ganar una gloria eterna. Ellos se ganan un trofeo, se ganan una cosa que le entregan, una medalla, pero eso es pasajero. Pero nosotros competimos por una cosa llamada eterna, y es Cristo Jesús, por una vida eterna. Amén. Dios sea el Señor. Y la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana que cuando tú estás en oración, ningún golpe te da duro. Escuchen bien, David llevaba 7 días. Yo creo que al 7º día, cuando le dijeron que el niño había muerto, se iba a empezar a dar gritos y a correr por la calle. Por eso los siervos tenían miedo de decirle, David, el niño murió. Imagínate, si le dieron toda la actitud antes que muriera, ellos decían, no, yo no le conté, dile tú. No, dile tú. Dile que se murió. No. Nadie quería. Y David lo escuchó hablando así entre sí, ellos hablando. Y David relajado salió del cuarto. Salió de ahí. Digo, Julio, el niño murió. Estoy en la posición de David. Murió y David sale bien relajado. No le pasó nada. ¿Cómo David entendió un golpe tan duro? Venía de oración, venía de ayuno, venía de vigilar,
Debería de estar en los tiempos de oración. Yo lo que quiero por medio de la Escritura, invitarte a los tiempos que nosotros estamos teniendo aquí. Mire, aquí están pasando cosas tan sobrenaturales. Gente aquí puede decir y testificar cosas que Dios ha hecho en su vida. Amén, Dios amén. aquí ha dado palabras que se han cumplido. Dios aquí ha dado cosas. Los viernes han sido una cosa de locura aquí en oración. Bendito sea el Señor. Gloria. Los ayunos han sido cosas poderosas. Y quiero invitar a la iglesia por medio de la Escritura a volver a las disciplinas espirituales. ¿Saben qué dijo Usain Bolt? Yo me vi en comentarios y digo, yo entrené 4 años para correr 9 segundos. Nosotros nos entrenamos leyendo la Biblia. ¿Cuál fue tu último día de ayuno? No me digas. Piensa. ¿Cuál fue el último día que leíste la Biblia? ¿Cuál fue el último día que oraste? No piensen ahorita, que ahorita estamos leyendo la Biblia y orando. No, háganse la idea desde ayer para atrás. ¿Cuándo? ¿Cómo vas a crecer, mi hermano? ¿Cómo quieres ser un ministro, una ministra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que Usain Bolt corra de esa velocidad si no practica? Dios es bueno. Dios es bueno. Hay que volver. Pregúntate tú mismo, uy, el último día que ayuné yo no iba a jugar. Yo creo que fue en agosto. Yo creo que fue en 2022. Bueno, usted ya, lo que quiero decir con esta palabra es que hay que volver, mi hermano. ¿Sabe qué dijo Batututa? ¿Cómo es? Batistuta. Yo me leí eso también, me lo escuché en YouTube. Yo quiero hablar esto porque yo lo estoy haciendo. Dios me habló unos días atrás que hablar la disciplina. Pues yo tengo que meterme a la disciplina. Yo le digo a mis niños, ¿quién es el que quiere ser futbolista en esta casa? ¿Usted o yo? Los papás suyos come más. Usted tiene que comer menos porque usted quiere ser futbolista. Amén. Pero yo quiero ser un pastor y un predicador. Por lo tanto, lo mío es la escritura, la oración, la vigilia y el ayuno. ¿Qué quieres ser tú? Amén. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? Y Batistuta decía que, aunque no lo metían en el River, entrenaba más que todos los jugadores cuando estaba en River. Y era suplente, y dice que entrenaba más que los que jugaban de titular. Pero un día le llegó la oportunidad. Por eso dijo alguien, cuando un hombre de Dios lo sacan acá afuera, o cuando una mujer la ponen acá a cantar, a orar, sabe, va a demostrar lo que ha vivido afuera allá, con Dios a sola. Se va a demostrar afuera y va a entender que Dios está con ella. Amén. Amén. Por eso cuando ora, cuando clama, cuando ayuna, se entiende que Dios está con ella. Y que cuando ella hable palabras, la gente le va a escuchar. Amén, amén. Porque se nota que pasó con ellos. Por eso que estudia, pasa el examen rapidito. Y estoy haciendo todo este énfasis para que usted me pueda entender lo que David comprendió. Pero mire que aquí viene lo más sabroso. Dice el verso 21. Para ir buscando por aquí el final, dice: y le dieron su siervo. ¿Qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Wow. Wow. Yo cuando vi eso, esta palabra me la dieron antes que partiera este amigo Neuder. Ahora entiendo que yo iré a él no volverá a mí. Yo lo creo que un día iré a él. No sé el dolor que tú hayas vivido, mamá, papá, los que me están viendo por las redes, pero entiende una cosa, que tú irás a él. Él no volverá a ti. ¿Sabes qué le hizo entender el ayuno? Le hizo entender el ayuno que la muerte de su hijo ya no podía hacer nada. Y sucede muerte y le echamos culpa a Dios y nos quedamos en un fracaso total años y años y años y no nos levantamos de ahí. Porque se me murió una amiga, porque se me murió un hermano. No, David entendió que aunque se había muerto su hijo, dijo: Dios todavía me quiere como rey. Yo necesito volver a ponerme la vestidura de rey. Yo necesito ponerme la vestidura de mamá, de papá. Yo necesito volver a levantar mi casa. Mi casa no puede quedar arruinada por las circunstancias que viví. A su nombre. Gloria. No te quedes así. Si estás soltera, sigue adelante. Si estás casada, sigue adelante. Si estás estudiando, sigue adelante. Vamos a seguir adelante aunque hayas perdido un examen. Vamos a seguir adelante. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Vamos a seguir. David dijo: entendió, yo voy a seguir. Yo iré a él. Él lo vendrá a mí, yo iré a él. Cualquier herida que hayas pasado,
déjala atrás. Pero lo que lo llevó a David a entender esto fue el ayuno. El ayuno hizo comprender. Y David se levantó relajado y dijo, no, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué sigues llorando por lo que perdiste? ¿Para qué te quedas encerrado en una cama? ¿Para qué? ¿Por qué se suicidan los jóvenes hoy? ¿Por qué se suicidan las personas? Porque quedan en un colapso de tristeza. Quedan metidos en que por qué se murió la hija, por qué se murió el hijo. Porque ahí quedan y saben que terminan quitándose la vida. Porque no buscan a Dios, no leen la palabra, no hacen nada, no se congregan en una iglesia. Si tiene tristeza, por favor, dile a alguien, llama a la iglesia. Aquí estamos dispuestos. Si usted llama, puede conseguir mi número, la hermana Piedad, y decir que necesita una visita. Nosotros iremos con la ayuda de Dios a su casa. Amén. Pero no se quede ahí. David entendió y dijo, no, todavía mi reinado no se ha muerto. Y todavía lo que Dios entregó en tu casa no se ha muerto. También quiero decirte a ti que no se ha muerto nada. Hay que volver, levantarse como esa mujer guerrera y fuerte. Hay cosas que tuvieron que pasar por duras que fueron. Pero Dios te está diciendo hoy, levántate otra vez y guerrea por lo que Dios te ha dicho. Tienes la capacidad sobrenatural de parte de Dios para seguir adelante. No importa el dolor. Yo sé que fue duro. Para David fue duro. Es que Dios sabe por qué trajo esta palabra hoy. Yo no sé si tú te identificas con ella aquí esta mañana. Pero Dios está trayendo un brazo de amor y una fortaleza. Y dice, levántense, levántense, levántense. Julio, hay que levantarse. Luis, hay que levantarse. Hay que volver a levantarse. Ya pasó. Un día vamos a ir allá. Allá nos vamos a ver con esa persona que anhelamos. Un día creemos que nos vamos a encontrar con ellos allá. Pero ya no hay nada que hacer. Ellos no pueden venir a nosotros. No les es permitido. Y David entendió. Y cuando David se paró de ahí, miren, usted ve que una respuesta de esta. Esto es una respuesta de un hombre de Dios. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Cómo quedaron los siervos? ¿Cómo quedaron los que estaban alrededor de él? Así va a haber gente que se va a quedar con la boca abierta a pensar que aquella fracasada que estaba allá no tenía más oportunidad y la vieron caminando y Dios, esta no es la fracasada, esta es la fracasada, esta es la que está en victoria. Amén. Usted está en victoria, usted está en triunfo. Venga lo que venga, el diablo no puede contra nosotros. Y aunque nos quiera acercar alrededor, mayor es el que nos llamó, mayor fue el que me escogió, mayor fue el que conmigo dentro de ti y mora dentro de ti. Y mi esposa compartía el viernes aquí en el tiempo de la oración una palabra. Y habían 4 hombres leprosos. Y dice que estos hombres leprosos, además de tener hambre, tenían miedo. Y el pueblo de Samaria tenía hambre y miedo y no salían de ahí, estaban encerrados. Pero había 4 leprosos que decidieron ponerse firmes, pararse de las circunstancias y dijeron, si entramos allá nos matan, si vamos allá nos matan, pero allá nos matan, pero hay comida, vamos para allá. Se llenaron de berraquera. Yo lo que quiero decirte en esta mañana, llénate de berraquera de Dios para enfrentar lo que estés viviendo. Llénate de berraquera, sacúdete. Di, yo sí puedo, yo soy capaz. Yo voy a entender que lo que Dios ha hecho alrededor de mi vida es por bien. No importa lo que esté pasando, es por bien para tu vida. Aunque ahora no lo comprendo. Porque no fue de un día para otro. Y hay cosas que vienen por el pecado. Esta circunstancia difícil de David, de estar llorando 7 días, vino Stacy de un tiempo atrás, de una diversión. Triste, pero sí. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero se paró. No importa cuánto fallemos, Dios no está esperando con los brazos abiertos. Si hoy fallé, le fallé a Dios, yo me acerco a él, yo estoy seguro que Dios me va a perdonar. David perdonó a David. Perdón, Dios perdonó a David y le hizo levantar y lo volvió a poner como rey. Pero Dios tenía que hacerle aprender a David que aunque fuera rey, varón, él tenía que darle su látigo. Digo, tú eres mi rey, tienes el corazón conforme a mí, tú me sirves, tú a la iglesia, pero venga para acá. Venga para acá. Y yo tengo que darle rejo a usted, oye. Y yo no hablo de un rejo como de los hombres. Porque allá en el libro de Hebreos dice que no como el látigo que los hombres nos dan a nosotros. No como esa disciplina. La disciplina de Dios es muy amorosa. Y Dios le dio tiempo a David. Un tiempo largo, 9 meses me imagino, para que viniera y dijera, pero él se quedó callado. Por eso en esta mañana es hora de reconocer nuestro pecado y volver a levantarnos.